debo ser sincero, porque no he hablado con el doctor Clos de esto, y tampoco ha tenido oportunidad en el aspecto mencionado, supuestamente un desvío de su conducta, una cuestión que objetivamente absolutamente menor y que no amerita, a mi modo de ver, tamaña reacción, ¿no? Entonces, yo he tomado con atención, este es el primer contacto casi una semana de estos hechos, pero reitero, debo exponer con claridad que estaba en absoluto desconocimiento y por la intensidad, cuando por ahí era necesario o es necesario fijar la atención en otras áreas que sí ameritan quizás mayor preocupación, realmente me sorprendió. Entonces, debo decir también al respecto que no ha habido ese espíritu que mencioné al comienzo, un espíritu que yo lo exhibí cuando nominé como precandidato a gobernador a quien hoy es el actual gobernador. Yo llevé adelante en el año 2007 una acción donde tenía el sello de la concordia, el sello de la cohesión, donde por supuesto al principio algunos integrantes del gabinete y otros dirigentes no compartían a lo mejor la totalidad del apoyo a esa candidatura, pero no hubo el más mínimo atisbo, sino el de contribución, el de la más que la rápida acción sobre la elaboración de lo que hoy es, en esta versión, nuestro gobierno. Entonces, ese allanamiento de hacer llano, ese facilitamiento, yo veo que acá, por primera vez, de una manera muy particular, no tiene la contrapartida. Es al revés, hay una reacción, o sea, una contribución que era una búsqueda, y eso voy a hablar seguidamente, una búsqueda de una solución que se llegó minúscula. Para un sector también minúsculo, se convirtió en una agresión, o sea, solución por agresión. Agresión a un ministro, porque creo que más allá de las funciones, ha llevado adelante su tarea. No reprocho la decisión, es absoluta órbita del gobernador, pero sí estoy rescatando a la persona, porque esa persona también, no por casualidad, es el presidente de la Comisión Federal de Impuestos, que es el conjunto, es el grupo de todos los ministros de Economía del país. Es quien me ha acompañado, usted lo ha dicho, en momentos antes de la última caída económica de la Argentina. Recuerdo en oportunidad de innumerables problemas, pero uno muy particular, la deuda provincial. Antes estaba el contador Brizuela como ministro. Con él llevamos adelante algo trascendental que hoy significó la solución de la deuda misionera, que es el proceso de salir de la deuda en dólares. Estamos hablando del año 2002. La deuda de la provincia estaba en dólares, con garantías bancarias de la banca privada, garantías de coparticipación. Entonces, con una economía pobre, los primeros que se cobraban eran los bancos, porque se habían, con leyes de ese momento legislativas, se había dado la garantía de la coparticipación. Entonces, en ese proceso, tres ejes fundamentales para haber diluido la deuda hasta el día de hoy. La especificación de la misma. Lo hicimos con Brizuela primero y luego con el contador Hassan. El cambio de garantías, ya no garantizar con la coparticipación y por lo tanto liberar todo ese recurso para las innumerables asignaciones, todas sociales de la provincia.
prioritariamente, y poner carga de la deuda, o el servicio de la deuda, como se denomina técnicamente, no como prioridad, sino como segunda o tercera. Y lo tercero es, por supuesto, el proceso de nacionalizar esa deuda. Entonces, eliminar los mutuos, que se llaman los convenios, hechos con bancos privados y algunos extranjeros, y pasar esa deuda al Estado Nacional. Y ahí aparece un trabajo muy firme y silencioso, conocido por todos, hecho ya sí por el contador Hassan, que es el proceso de calzar, como se dice, esa deuda con bonos nacionales, cosa que se hizo desde el 2003 hasta la fecha, y bueno, después los sucesivos retoques que se hacen son simplemente para acomodar en los plazos, pero esos tres elementos fueron antes y mucho mayores. También quiero aclarar que en lo que respecta al supuesto hecho que provocó el alejamiento, de acuerdo al comunicado oficial del ministro Hassan, figura el haber otorgado la actualización de los términos jubilatorios a ex legisladores de la provincia. Al respecto, quiero decir que yo me he reunido con esos ex legisladores atendiendo a una solicitud, son seres humanos como cualquier otra. Pero quiero decir antes qué pasó, porque los atendí hace poco tiempo. Pero hace 2 años, esta misma Cámara, y por iniciativa de quien les habla, promovió el levantamiento del cepo legislativo que había en la emergencia previsional, que por supuesto, provocada por esas razones económicas del pasado, imposibilitaron contar con los recursos para atender las asignaciones urgentes del Estado. Entonces había razones para su emergencia. Esa emergencia fue levantada hace 2 años, como le digo, por quienes saben. Y eso habilitó la atención de todo el arco de los jubilados, el sector pasivo, desde los menores ingresos, a quienes personalmente también he atendido, sector por sector, docentes jubilados, policías jubilados, todos pasaron, o agentes de la administración, todos pasaron por acá en la atención preferente de ir buscando los recursos, que por otro lado siempre fue un esfuerzo, y lo es en el presente, de esta Cámara, de conseguir más recursos para atender, lógicamente, de manera más rápida las obligaciones, los gastos. Entonces, en ese contexto, y en el contexto de las facultades delegadas, lo que se ha hecho es una facultad, como reza el comunicado que sacó esta Cámara, lo único que ha dicho, y lo vuelvo a reiterar porque yo hice ese comunicado, es una facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, otorgado por 3 artículos de la Constitución, el 31, el 77, el 101, en sus incisos 11, 12 y 13. Lo que tiene que ver con los salarios, con todos los salarios, incluidos los salarios de pasivos y de activos. Lógicamente, las razones expuestas de las crisis permanentes económicas han hecho que, con un exceso de confianza, con un exceso de contribución, como hemos procedido, dejar en la órbita del Ejecutivo para facilitarle, otra vez, allanarle el camino. Aparte, más aún, si se trata de un compañero gobernador, lo ha hecho, lo he hecho. Pero eso muestra la contribución anterior, por eso no entiendo, y un mensaje que lo voy a desentrañar, o cuanto menos hoy exponer al público de la provincia, que hasta me considero agredido personalmente. Sí, porque he dado muestras permanentes de contribución y veo que hay una suerte de pretensión de creer que he actuado, o la Cámara ha actuado incorrectamente. No por el hecho, reitero, está totalmente superado. Aparte,
no soy de exhibir ni otras conductas y otros temperamentos que no sean el mismo. Te reitero, esto no modifica mi postura en nada, pero sí no puedo omitir, si no sería, no sería serio. No, permítame que termine mi exposición porque me quedan otros puntos. Entonces, la historia alrededor de las contribuciones, ustedes han asistido a permanentes tratamientos y aprobación de los presupuestos, donde la oposición me ha marcado reiteradamente las facultades delegadas. Y bueno, surgen de ahí. Ahora, una facultad delegada es prestada, no es derogada. Son cosas muy distintas. Entonces yo quiero despejar todo tipo de duda, porque este legislativo, que yo llevo adelante como presidente y represento también al conjunto de los diputados, de los 39 diputados, tenemos otra dinámica que por ahí en el partidismo no se entiende. Pero yo quiero despejar todo tipo de dudas respecto de mi actitud como representante del mismo partido, legislativo en este caso, el ejecutivo. Por otro lado, yo me entero como en los diarios que había problemas o que era el deseo del doctor Clos de reemplazarlo al ministro de Economía. Tampoco, y he tenido y tengo permanentes contactos con él, porque es lógico que así sea, y jamás me ha manifestado el problema alguno. Y si hubiera, lo hubiéramos resuelto. Con lo cual, fíjense no entiendo la insignificancia de... ¿Usted sabe cuánto eroga la provincia por mes? Bueno, más de 1.000 millones de pesos. Entonces, un problema de casi 1 millón de pesos, o sea, marca una diferencia notable y aparte para solucionar un problema. El ministro Hassan, inmediatamente enterado de que dejó de serlo, ya como es ministro, me llama por teléfono, me comenta la situación, ahí tomó conciencia, y bueno, le dije, mirá, anda a ponerte a disposición del nuevo ministro, cosa que lo ha hecho. El día lunes lo ha recibido en su despacho al contador Zafrán, hace un informe, quiero que hagas un balance sobre todo lo que dejas. Bueno, ese balance rápidamente, bueno, habla de que al día 30 del mes pasado hay cerca de, entre dinero a plazo fijo y en cuenta corriente, que se llama el Fondo Unificado, pero que es dinero cantante y sonante disponible, más o menos de 1.500 millones de pesos que dispone la provincia. Con lo cual tampoco significaba la erogación hecha de 1 millón de pesos para resolver un problema, no significaba ningún escollo porque hay recursos. ¿Cierto? Entonces, ciertamente creo que además como persona, por lo menos merecía esta atención, que les reitero, la he hecho, y también para no ser necio y desaprovechar un recurso capacitado, le he ofrecido un lugar acá en la Cámara, en la legislatura, que se va a desempeñar como asesor de la Comisión de Presupuestos. En la sociedad organizada todos persiguen tener los mejores funcionarios en Hacienda y Economía. Es conocido en la Argentina la historia de sí los ministros que se iban, pero por el fracaso económico, que no es este caso, ¿cierto? Entonces yo creo que para el bien de todos, dar cerrada esta cuestión, como no lo he hecho yo porque no me corresponde en ese caso reemplazar a los ministros, para mí ya este es un tema terminado, esto se acaba acá. Pero bueno, rescatar con todo, y justamente de lo que le hablaba al principio, la contribución y todo lo demás, hacerlo mirando para adelante, pero teniendo en cuenta los aspectos que creo que son interesantes y ahora ilustran mucho mejor y le van a resolver las dudas que seguramente ha generado en todos ustedes. Pues la verdad que fue una acción introspectiva y poco entendida.
Para redondear este concepto también quiero decir que ahí, y usted me preguntó, no voy a hablar por estados de ánimo que no son los míos, ¿no? Pero debo decir que he visto y en esto he comprobado que en la cercanía legal y técnica del gobernador no ha habido ese espíritu contributivo. Ha habido un espíritu disociativo que a lo mejor influyó en la resolución que le ha tomado, porque yo sé cómo se arman los decretos, todos sabemos quién los arma, y bueno, ahí se ve claramente un espíritu diferente de buscar a lo mejor o amplificar una cuestión que se hubiera resuelto, yo creo y estoy convencido, de otra manera. Eso visiblemente, y quizá algunos otros que nos dan la cara, pero que no hacen, y lo digo con toda claridad, no hacen al proyecto que estamos viviendo. Un proyecto que está vivo, que yo lo voy a seguir defendiendo, que en lo que hace a lo política es mi responsabilidad máxima, porque soy el conductor político de este espacio y lo hago a título de humilde contribución a que esto quede definitivamente en el pasado, pero bueno, atendamos también con la misma intensidad, el mismo énfasis, los problemas que he expuesto. Esto es un mínimo, es muy poca gente. Yo fui, creo que claro al respecto, no voy a repetir mis palabras. Esto no involucra al conjunto, ni mucho menos, yo no soy de generalizar. Y además quiero distinguir un problema en un ámbito muy particular. El problema de la gente creo que muy poca gente se enteró. Esto es un problema de la burbuja dirigencial, periodística. La gente quiere el resultado. Por eso tenemos que hacernos cargo, pero cada uno en su rol, sin confundirlo, ¿no?, de actuar en consecuencia. Yo creo que cumplir con el eslogan de crecer en paz es recrear ese espíritu contributivo y de cuidar el entorno donde uno se desarrolla para que justamente esto llegue al conjunto. Yo soy muy cuidadoso en mi ámbito de contemplar todas las voces. Ustedes saben, es una familia heterogénea, hay que entenderlo a todos tienen la posibilidad de expresarse, cada uno a su manera, pero jamás he dado instrucciones ni me he guiado por una sola campana, que bueno, eso muchas veces es profundo. Recién ha tomado estado parlamentario, le soy sincero, es un cuerpo luminoso, es muy interesante, leí por arriba, todavía recién ha ingresado a la comisión respectiva, y yo creo que amerita un exhaustivo análisis y que ya quiero adelantar a felicitar a todo ese grupo por un aporte en este sector tan importante de la cultura, como a otros que están elaborando también iniciativas semejantes. Así que vislumbro que la comisión va a tener un trabajo más que intenso en este año destinado a la cultura, y es un buen signo de una sociedad que está atenta a desarrollarse también en las cosas que le interesan, ¿no? Esto es un aporte más aún de un sector libre de la sociedad, si se quiere, si bien sectorial, porque son muchos de ellos pertenecientes al campo de la cultura, pero es un aporte libre que lo estamos tomando y la verdad que me llena de alegría, y espero que de otros sectores también de la comunidad, también de manera libre y no solamente por la vertiente de los partidos políticos, alcancen iniciativas para el bien de todos. Yo ya he aclarado al respecto. Sí hay aspectos que corregir, pero los tendrá que hacer. Yo hago mi humilde reflexión y anticipada, pero yo no creo en ese tipo de cuestiones, y hablo por mí. Yo creo que es irreversible este tránsito, este camino hecho con la gente. Y cada vez que me plantean un problema de dirigente, yo inmediatamente pienso en la gente. La gente eso ve con tibieza, con desagrado. Yo jamás voy a abonar la instalación de cuestiones internas, partidarias, me parecen tan absurdas.
Se trata simplemente de buscar la condición humana de cada uno, reitero, primero con paz, con mucha tranquilidad, con reflexión, recuperar los espíritus por ahí que han recorrido otro camino, ¿no? Usted nunca me va a ver en los planos demagógicos, por lo tanto no voy a dar palabras fáciles o discursos fáciles. Bueno, otro a lo mejor diría, sí, la Cámara va a sacar un comunicado, una ley. Para eso, de nuevo, el Estado está dividido en poderes. Está primero el Poder Ejecutivo Nacional, que más puede, usted está hablando de una vía nacional, la Ruta Nacional 2. Después el Poder Ejecutivo Provincial, que son quienes ejecutan la acción, ¿cierto? Ahora sí puedo contribuir a su pregunta desde reflexiones, que las tengo. Por eso mi prédica es de advertir, toda vez, por ejemplo, y lo he dicho permanentemente, acá hay legisladores nacionales, les reitero el recuerdo de la insistencia. Me da mucho dolor, por ejemplo, que la autopista del Mercosur termine en la provincia de Corrientes y no haya llegado a la provincia de Misiones, ¿cierto? Que es la principal obra de infraestructura del gobierno nacional que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Por decir algo en referencia a la misma infraestructura, la vialidad, ¿cierto? Termina en la localidad de Santo Tomé, a 100 metros, es casi un acto también agresivo a nuestra provincia. ¿Por qué no llegó? Insistentemente de esto lo he hablado con todos, con el propio gobernador, de la postura que teníamos que tener con firmeza para traer esa importante obra. Así también las obras faltantes. Yo creo que, bueno, a esta altura, ustedes saben que no me gusta quejarme. Lo lógico es empezar a elaborar los próximos planes de infraestructura y, por supuesto, Misiones debe contar en lo inmediato con las autovías de la Ruta 12, pero hecha por la Nación, no nosotros. El convenio ese firmado poniendo recursos provinciales para su inicio, cuando lo ha iniciado la entidad binacional Yacyretá, que es lo lógico que lo haga, como ha hecho tantas cosas, está en nuestra provincia con felicidad, la vamos a demorar un poco más para que terminen estas cuestiones. También la autovía de la Ruta 14, que son absolutamente prioritarias. Pero quiero agregar una reflexión más. Este fenómeno preocupante y costoso de las crecidas se mitiga con inteligencia. El movimiento avasallante de las aguas ha sido producto de un manejo en Brasil que ha ocasionado menos problemas porque tiene mucho más represa y tiene mayor capacidad de lo que se llama regulación de ese caudal que estacionalmente viene en gran magnitud, y al no tener elementos hechos por el hombre, en este caso las represas, no solamente para generar electricidad, sino también para regular esos caudales, hacen imposible que en el sector de nuestra provincia justamente tengamos que asistir solamente a la buena de Dios, a que bajen las aguas y bueno, continuar de nuevo. Felizmente son procesos muy puntuales y pasajeros, pero esto también nos debe abrir los ojos de la importancia en otros aspectos que tienen las represas, como elementos de regulación, elementos de control, de apaciguamiento de ese caudal desmesurado y también de aprovechamiento, porque al mismo tiempo que las aguas están contenidas dentro de los reservorios, no solo se genera hidroelectricidad, se puede generar agua para riego, agua para la pesca. Quiero decir que las represas, en los lugares donde ya no se discute porque ya se hicieron todas y se están utilizando con inteligencia para generar energía y todo lo demás, las represas ahora son productoras de alimentos. ¿Cómo? Porque la agricultura, así como está el desafío de los próximos 30 años de la agricultura, no es continuar con las mismas técnicas y con la cada vez creciente cantidad de tierra, sino pasarse al agua.
La acuacultura es una de las prácticas más dinámicas que hay en los lugares donde hay reservorios y también en todos los mares. Hoy la producción marítima descansa muy poco en las especies que se están exterminando en la captura a mar abierto. Si no, vean los países asiáticos o los países europeos. El cultivo de todo tipo de moluscos, de peces, hace sustentable esta principal economía. Entonces también hay que ver aquí los reservorios, no solo para contener y minimizar el impacto de inundaciones, sino también como un recurso económico. Mire, esto es la reedición de parte de las opiniones, aunque reconozco que es diferente al caso cuando empezamos a hablar de la costanera, que yo lo cité. Ahí, bueno, la opinión pública del momento, y de la política y todo lo demás, por supuesto, no tenía incorporado esto. Absolutamente. Y ustedes saben que hay en la dirigencia política, hay una vieja costumbre que bueno, que un poco marca por qué no se han hecho cosas tan importantes en el transcurso del tiempo. Es mucho más fácil no hacer nada, en definitiva terminar siendo un fracasado, que ponerte a hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es que infrecuente, por una parte, el hecho de ir ganando terreno con generación de ideas, con el efecto contagioso de las mismas. Esto no tiene nada que ver la población elige para que se generen procesos de vanguardia, y yo veo que en mi provincia ese proceso está intacto, y es más, es una de las herramientas vivas que tiene la renovación. Por eso hago tanta defensa y soy tan celoso custodio de estas cuestiones, como también de las personas que los llevan adelante. Ahora, lo que hoy se expuso es una idea, no se va a realizar mañana, ni pasado, ni dentro de un año, ni de dos. Yo me veo una obligación de no amordazarme y de comentar y trasladar, como lo he hecho, por el lado de una legislación. Hoy soy legislador, tengo esa misión, de trasladar una idea y también un deseo y una invitación en el futuro a que tengamos lo que tengamos. Un ámbito de competencia importantísimo del deporte, y podamos participar y ser huéspedes de un Panamericano. Que invitemos al ejercicio de 20, 30 disciplinas deportivas, como las olímpicas, a toda la ciudadanía, en vez de dejarlos libres a la droga o a otros males de la sociedad. Mens sana in corpore sano, es un eslogan central. Entonces eso no se puede callar. Ahora, por supuesto, hay que separar la paja del trigo, de la crítica demagógica, de decir, poner los problemas que tenemos, que son reales. Son reales, y en eso lo discutimos, todo lo contrario, lo reafirmamos, y también nos ofrecemos permanentemente como solucionadores de esos problemas, porque tenemos la actitud para reconocerlo y también la voluntad para corregirlo. Pero también tenemos que elevar la mirada y ir mucho más allá, porque el destino de nuestra sociedad no es un destino de pobreza. Justamente, y empieza por lo mental, cambiar el concepto. Y eso tiene que ver con las mentalidades. Yo permanentemente expreso una mentalidad proactiva, y una mentalidad de indicar el crecimiento, no el decrecimiento. Pero bueno, es una anécdota para mí tener que enfrentar a discursos como de hoy, reductivos, y señalar algunos aspectos que ni siquiera fueron tenidos en cuenta, menos atendidos cuando le tocó ser gobierno. Por eso hice la distinción, con todo respeto, al partido opositor, pero así fue. Y esto que quede como anécdota, las dos cuestiones, la cuestión es referido al desplazamiento del ministro, y la anécdota de la mezquindad. Es eso, hay que actuar con grandeza. Cuando hay grandeza hay un espíritu que va mucho más allá y puede llegar muchísimo más allá, y aparte más provechoso para la gente.